El siguiente tema está a cargo de la doctora Gaudí Quispe. La doctora es pediatra intensivista de la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati. Ella nos trae en esta oportunidad el tema de tratamiento farmacológico en pediatría del paciente con COVID-19. Muchas gracias, Gaudí, y te dejamos. Buenos días. Bueno, el tema que me toca exponer es acerca de hablar del manejo médico, ¿no? Recordemos que estamos en una pandemia, que estamos en una crisis a nivel mundial de salud pública, ¿no? Y para el día de hoy, bueno, según los reportes, menciona que ya tenemos cerca de 2.917.000 infectados, de los cuales tenemos 203.000 545 muertos, ¿no? Y en el Perú ya vamos con 25.331 infectados, ya con 700 muertos, ¿no? Realmente es una crisis, ¿no? Bueno, recordemos de dónde viene, ¿no? Recordemos que el coronavirus, el causante de este síndrome que es el COVID-19, es un beta coronavirus, ¿no? En los cuales se ve que existen tres patógenos, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que son los gérmenes, son los virus que generalmente producen unas infecciones sumamente severas y mortales en el ser humano, ¿no? Aquí tenemos la estructura de lo que es el coronavirus, tiene la forma de una corona y vemos aquí que tiene unas glucoproteínas que son las espículas, tiene una envoltura, tiene una nucleocápside, tiene una hemaglutinina estearasa y tiene una membrana. Aquí podemos observar cómo ingresa el coronavirus, que es en forma de una corona. Entonces ingresa y se acopla esa glicoproteína S, es la que se va a ensamblar en los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que no son exclusivas del sistema respiratorio, sino también podemos encontrarlo a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de ilion, esófago, riñones, vejiga, y últimamente menciona que también han encontrado a nivel testicular, por lo que es probable que haya casos de infertilidad en jóvenes, ¿no? Entonces vemos aquí, una vez que se ensambla lo que es el coronavirus, en este receptor ingresa lo que es a la célula, donde se abre la cápside y se libera lo que es el virus, ¿no? El RNA, el cual pasa por una serie de eventos, va a ser la proteólisis, luego se va a empezar a replicar, ¿no? Y se va a envolver con una membrana, la cual esa membrana se va a adherir a lo que es la membrana citoplasmática y de esa manera va a poder ser liberada, ¿no? Y esta liberación es lo que va a producir una tormenta y una liberación de citoquinas, la cual se llama lo que es la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, en cada uno de estos eventos, en cada uno de estas fases por las cuales el coronavirus ingresa a la célula y es liberada y produce una serie de cambios a nivel celular, uno puede actuar y es ahí donde están las investigaciones. Actualmente lo que es el manejo, están investigando aquellos medicamentos que actúan en cada una de las fases por las cuales ingresa el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel de lo que es la unión, tenemos que actuar la cloroquina, la hidroxicloroquina, igual tenemos aquí en la unión de lo que es el ensamblaje, tenemos el mesilato camostat, el arbidol, igualmente en las replicaciones, en la proteólisis, el lopinavir, el darunavir, igualmente en la inhibición viral, la ribavirina, el remdesivir, y en la salida y la liberación de estas citoquinas tenemos los inhibidores de las interleuquinas 6, que es el tocilizumab y el sarilizumab, ¿no? Todo lo que es la fisiopatología lo van a ampliar en charlas posteriores. Aquí podemos observar, ¿no? Entonces, cómo ingresa lo que es el virus al sistema respiratorio, ¿no? Puede ser por gotitas respiratorias, por contactos. Últimamente se ha visto la transmisión fecal oral, por aerosoles, los cuales van a ingresar a las vías respiratorias superiores, que es la cavidad nasal y la faringe. Posteriormente, los virus siguen progresando, ingresan al tracto respiratorio inferior, ¿no? De los cuales tiene tres comportamientos. Uno, que puede ser una baja viremia o puede ser el paciente asintomático, como sucede con mayor frecuencia en los pacientes, en los niños, ¿no? Se dice que la infección del SARS-CoV-2 puede actuar de cinco maneras. Uno, las personas infectadas asintomáticas adultos, que pueden ser en 1.2%. Sin embargo,
pueden seguir infectando, pueden seguir eliminando lo que es el virus. Tenemos casos leves a medianos, que es lo más frecuente que se produce en un 80.9% de casos, casos severos en un 13.8% de casos, críticos 4.7% y a la muerte puede llegar a 2.3%, pero hemos visto que tienen hasta una mortalidad de más del 10%, ¿no? El último estudio indica que la proporción de infección asintomático en niños es mucho mayor. Si en la población general se dice que es 1.2, se ve que en niños son asintomáticos hasta un 15.8%. Son asintomáticos, sin embargo, siguen contagiando, siguen liberando lo que es el virus, ¿no? Entonces aquí tenemos el virus que ha ingresado al tracto respiratorio inferior y puede comportarse de tres maneras, ¿no? Puede producir una desregulación a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, puede producir una sobreexpresión de las células T a nivel de lo que son las inmunoglobulinas y puede aumentar y se empieza a replicar, se libera y empieza a replicar lo que es el virus en diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Y todo ello produce una disfunción, una tormenta de citoquinas, la cual posteriormente va a llevar a lo que es un síndrome respiratorio y a la muerte, ¿no? Con disfunción multiorgánica. Tenemos aquí, debemos clasificar también cómo es nuestro esquema fisiopatológico del SARS, porque depende de eso es que uno tiene que administrar los medicamentos, porque si tú lo administras en una fase en donde no hay acción, entonces no habría beneficio en el paciente, ¿no? Entonces tenemos aquí los 3 estadios fisiopatogénicos de lo que es la enfermedad del coronavirus. Tenemos una fase de respuesta viral, que es el estadio 1, la fase precoz de infección, donde el paciente está con los síntomas constitucionales, puede haber fiebre, tos, diarrea, cefalea, alteraciones del gusto, el olfato. Puede haber la linfocitosis, el inicio ya de la linfopenia, aumento de la PCR, el tiempo de protrombina, el dímero D y el HLL. ¿No? Tenemos el estadio 2, que es la fase pulmonar, la fase de respuesta inmune, donde el paciente ya acá puede cursar con disnea, hipoxemia, puede estar ya con un grado de un PAFI menos de 300, puede haber infiltrados pulmonares radiográficos, elevación de transaminasas, las procalcitoninas y procalcitoninas, linfopenia creciente, ¿no? Y el tercer estadio, que es la fase de hiperinflamación, la fase de hiperrespuesta inflamatoria, en la cual vamos a encontrar ya el paciente puede cursar con shock, un síndrome de distrés respiratorio, falla cardíaca, ¿no? Entonces, y acá va a haber una elevación de marcadores inflamatorios, una disfunción endotelial, una alteración en lo que es la coagulación, va a haber aumento de lo que es la deshidrogenasa láctica, ferritina, PCR, dímero D y aumento de la protrombina, ¿no? Entonces, aquí tenemos la progresión de la enfermedad también por vías de evolución. Al momento, bueno, hasta el día del que estuve revisando, encontré que ya había cerca de más de 323 estudios y consideran que la pandemia representa la mayor crisis mundial de salud pública, ¿no? En la última época. Ahora, la velocidad y el volumen de ensayos clínicos que se han lanzado para investigar han sido en forma vertiginosa. Las posibles terapias para COVID-19 destacan tanto en la necesidad como en la capacidad de producir una evidencia de alta calidad, incluso estando en un estado de pandemia. Pero sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado terapias efectivas hasta la fecha, pero continuamente nos están bombardeando de bastante información. Lo que hoy se diga puede ser que mañana cambie, sea cierto o ya se haya modificado, porque desde que empezó la pandemia continuamente están haciendo estudios y están modificándose lo que son todo lo que es en cuanto al tratamiento. Entonces, ya habiendo mencionado ya, entonces las opciones terapéuticas van a ser los antivirales que van a estar en la primera fase, modificadores de la respuesta inmune y los sueros convalecientes que todavía están en fase 2, ¿no? Dentro de los antivirales tenemos lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, remdesivir y favipiravir. Tenemos dentro de los modificadores de la respuesta inmune, tenemos también los corticoides, la acitromicina, anticuerpos monoclonales, la tocilizumab, sarilizumab, sitibecum, inhibidores del sistema renina-angiotensina, tenemos sueroconvaleciente y otros que se han estudiado como la vacuna BCG, la ivermectina, aún sin evidencia, ¿no?
Tenemos aquí, entonces ya hemos repasado este cuadro, entonces en cada una de las fases por las cuales se le ingresa el coronavirus se están haciendo los estudios para poder intervenir en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos antivirales, tenemos el lopinavir, el ritonavir, ¿no? El cual inhibe la proteasa 3C del SARS-CoV-2, inhibiendo la formación de las proteínas no estructurales que son necesarias para el ensamblaje viral. El ritonavir inhibe el metabolismo del lopinavir, el CYP3A, aumentando su concentración plasmática, ¿no? Hasta el momento no se han realizado ensayos de medicamentos antivirales en niños, porque generalmente la mayoría de medicamentos está en fase experimental o en estudio, pero se han recolectado con pacientes adultos, ¿no? Y nosotros estamos haciendo traspolando de los adultos a los niños. Y sin embargo, aún no se han realizado ensayos de medicamentos antivirales en niños con COVID-2 y no se recomienda aún el uso de los niños en casos leves o moderados, ¿no? Estas son las dosis que recomiendan de lopinavir y ritonavir de acuerdo al peso del paciente, y tenemos aquí también en cuanto a posología pediátrica de 2 semanas a 6 meses y cuando son mayores de 6 meses. Entonces, los efectos adversos, porque no todo, como son medicamentos, igual tenemos que recordar los efectos adversos. Puede haber diarreas, náuseas, vómitos, hasta un 40%. Puede haber dolor de cabeza, puede haber artralgias, hiperglicemias, hipertrigliceridemias, puede haber los casos severos, puede haber hasta torsada de puntas, arritmias, pancreatitis, pancitopenias, que se encuentran en 40% de los casos. Aumento de las transaminasas, hiperbilirruminemias, hepatotoxicidad, ¿no? Debemos monitorizar, por lo tanto, lo que es el hemograma, pruebas hepáticas, perfil lipídico, electrolitos plasmáticos. Debemos realizar nuestro EKG previo para ver lo que es, cómo está el QT corregido, interacciones, medicamentos. Entonces, en este estudio que se realizó en el mes de marzo, en este estudio de lo que es lopinavir, ritonavir en adultos hospitalizados con COVID severo, en los cuales estudiaron 199 pacientes. 99 pacientes recibieron lopinavir y ritonavir y 100% fueron los controles, ¿no? Entonces, en el cual podemos observar cómo es el desarrollo y en que no hubo cambios significativos en cuanto a la mejoría de lo que es el paciente, tanto en los pacientes que solamente recibieron tratamiento de soporte y los pacientes que recibieron los antivirales, el lopinavir y ritonavir. Aquí de la misma manera evalúan lo que es la carga viral, ¿no? Si hubo eliminación y aclaramiento de la carga viral en el transcurso de los días. Y tampoco encontraron diferencias significativas en cuanto a lo que es el aclaramiento de los virus. Vemos que acá en rojo tenemos los que recibieron el lopinavir, ritonavir, y en puntos separados los que tuvieron solamente manejo de soporte. Pero este trabajo tuvo varias fallas. Uno, que el tratamiento del lopinavir no aceleró significativamente la mejoría ni redujo la mortalidad o disminución de la detectabilidad de lo que es el ARN en la garganta de los pacientes. El tiempo de promedio, como vimos, es en la primera fase donde normalmente actúan los antivirales, porque donde eso está haciendo la replicación. Sin embargo, estos pacientes recibieron el tratamiento después de los 12 días de iniciados los síntomas, y que probablemente sea uno de los motivos que no hubo cambios ni diferencias significativas en cuanto a lo que es el aclaramiento viral o la mejoría de los síntomas. La tendencia no significativa a menor mortalidad en el grupo de lopinavir y ritonavir fue de 19.2% versus 27.1%. En conclusión, el tratamiento con lopinavir y ritonavir no aceleró significativamente la mejoría clínica, no redujo la mortalidad, no disminuyó la detectabilidad del ARN viral en la garganta de los pacientes con COVID. Esos fueron los primeros datos para informar. Sin embargo, lo que es la OMS, nuevamente están haciendo estudios con estos medicamentos de tal manera que se administren los medicamentos en la fase que le corresponde, ¿no? Pero esos son los primeros estudios en los que no había cambios no había cambios significativos entre dar tratamiento de soporte y dar antivirales. Tenemos la hidroxicloroquina.
Entonces, la hidroxicloroquina, ¿cuál es la función? Bloquea la glicosilación del receptor. Tenemos al unirse con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, impidiendo la entrada del virus, aumenta el pH a nivel endosomal, impidiendo la actividad de las proteasas que permiten la función de la membrana y la liberación del virus a la hora que se libera el virus al citoplasma. Tiene un efecto también inmunomodulador, reduciendo la expresión de los mediadores inflamatorios interleuquina 1 y la interleuquina 6. Las dosis en adultos son 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 10 días. En pediatría no existen estudios. La hidroxicloroquina recomiendan que en niños podría ser a 5 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas por día y 1 a 3 miligramos cada 12 horas a partir del día 2 hasta el día 5 o día 10, ¿no? En cuanto a la hidroxicloroquina. También tiene efectos adversos, la cloroquina tiene más efectos adversos que la hidroxicloroquina, los cuales hay dolor abdominal, puede haber náuseas, anorexia, cefalea urticaria y también en los casos severos, torsada de puntas, hipoglicemia, pancitopenia, anemia hemolítica, angioedema, retinopatía, pérdidas de la audición, reacciones extrapiramidales y falla hepática, por lo que debemos monitorizar nuestro hemograma, las glicemias, pruebas hepáticas, los electrolitos. Al paciente se le debe realizar antes del inicio del tratamiento un EKG para ver cómo está el QT corregido y posteriormente también de 4 a 3 horas. Revisar las interacciones farmacológicas en este tipo de pacientes. Bueno, aquí surgieron, con el inicio de la hidroxicloroquina, surgieron una serie de reportes de casos y estudios en los cuales contaban con pequeñas cantidades de poblaciones, 42, 80, 30, en los cuales observaron beneficios, ¿no? Tenemos en este estudio que salió en el mes de marzo, ¿no? En cuanto hacían comparaciones con la hidroxicloroquina y la citromicina como tratamiento para el COVID. Aquí se utilizó el tratamiento en pacientes hospitalizados, incluyeron aquellos niños que tenían más de 12 años de edad y que tenían el diagnóstico de COVID-19 por PCR en las muestras nasofaringeas al ingreso, dependiendo en cualquier estado clínico en que se haya encontrado el paciente. Excluyeron a todos los pacientes que tenían alergia, vía retinopatía, deficiencias de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o aquellos que tenían ya prolongaciones del intervalo QT. También excluyeron a todas las gestantes, a los que recibían lactancia materna, fueron excluidos en función a su depuración. Y agruparon a los pacientes en 3 grupos. Aquellos grupos asintomáticos, aquellos que tenían síntomas respiratorios del tracto superior, como rinitis, faringitis, fiebres, mialgias, y aquellos que tenían infecciones del tracto respiratorio inferior, que ya presentaban síntomas de neumonía y bronquitis, ¿no? Entonces, en este trabajo podemos observar, evaluaron aquí el porcentaje de pacientes en los cuales el PCR fue negativizando, ¿no? Y acá hacen una comparación entre los pacientes, lo que es negro, pacientes que recibieron solo el tratamiento de soporte y aquellos pacientes que recibieron aquí en este caso hidroxicloroquina. Y observan que el PCR se hizo negativo con mayor frecuencia en aquellos que recibieron hidroxicloroquina. Aquí también tenemos un cuadro comparativo en el cual también hacen ya la comparación en pacientes que tienen tratamiento de soporte. En azul están los pacientes que reciben hidroxicloroquina y en verde los pacientes que reciben hidroxicloroquina más eritromicina. Entonces observaron que hubo una depuración rápidamente, negativizó lo que es el PCR en los pacientes que recibían hidroxicloroquina más acitromicina, quedando solo al 6º día un paciente. Entonces había doble efecto. Uno, que encontraron que era antiviral, bloqueaba la entrada de muchos virus a la célula, elevando el pH del endosoma, tenía un rol antiinflamatorio, era un fármaco prometedor por el bajo costo y perfil seguro en el QT, y surgieron una serie de estudios. Sin embargo, nuevamente evalúan, estos eran estudios pequeños, no eran estudios controlados aleatorizados, sino eran pequeños que tenían muchas fallas en cuanto a su trabajo estadístico. Entonces ya para el 14 de abril sale otro trabajo, la hidroxicloroquina en pacientes con COVID, un ensayo abierto, aleatorizado, controlado, en el cual mencionan que en 150 pacientes, 75 recibieron hidroxicloroquina y 75 no. Aproximadamente el 15% eran enfermedad leve y casi el resto era enfermedad moderada. Fue un estudio multicéntrico en el cual les dieron la hidroxicloroquina 1.200 miligramos diarios por 3 días seguidos de 8
en el resto de días, y hubo la negativización a los 7, evaluaron a los 14, a los 21 y a los 28 días, en los cuales se encontraron que no había diferencias entre mantener al paciente con tratamiento de soporte y dar lo que es hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, las conclusiones de este estudio no encontraban diferencias de respuesta antiviral de la hidroxicloroquina. Existen más eventos adversos más graves que el dar hidroxicloroquina, porque ya había arritmias, había prolongaciones del QTS, más aún si le adicionaban lo que es la acitromicina. Entonces, pero aún sigue siendo en estudios, siguen tratando de mejorar, ¿no? Entonces, eso ya para el 14 como que descarta el inicio de tratamiento. Ahora, en pacientes pediátricos, por ejemplo, la evidencia aún sigue siendo insuficiente para ofrecer alguna recomendación de uso rutinario, ¿no? Y en el paciente pediátrico en la Sociedad de Canadá mencionan que actualmente no hay evidencia hasta la fecha que la hidroxicloroquina se debe usar en enfermedades leves, ni que va a reducir que se produzca la enfermedad grave o la mortalidad. Se sugiere que la hidroxicloroquina sea un medicamento recomendado en adultos para COVID-19. En niños es poco probable que tenga un beneficio clínico significativo. Se administra en forma rutinaria, pero puede considerarse en casos de ingreso a la UCI, ¿no? Pero aún no lo descartan, lo siguen considerando lo que es la hidroxicloroquina, ¿no? Otro medicamento que es el tocilizumab. El mecanismo es un anticuerpo no monoclonal, por ejemplo, este actúa a nivel de la tormenta de citoquinas porque es un antagonista del receptor de la interleuquina 6, soluble y de la membrana, se ha utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoides, en la enfermedad de Crohn, en los síndromes de liberación de citoquinas inducidas por las células de CAR, en COVID-19, y se plantea que podría ser un tratamiento, ¿no? Que presente una evidencia al cursar en el proceso de la tormenta de citoquinas. Entonces, aquí los criterios de uso en enfermedad crítica, y existen criterios de exclusión. Por ejemplo, se podría indicar a aquellos pacientes con neumonía intersticial, con insuficiencia respiratoria grave, empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o invasiva. Ellos utilizan un score respiratorio severo, el fallo orgánico múltiple, extrapulmonar, principalmente que el paciente está con shock, con un SOFA más de 3, interleuquina más de 40 picogramos por mililitro, el dímero D más de 1500 nanogramos por mililitro, ferritina más de 2000 nanogramos por mililitro y la deshidrogenasa láctica 3 veces el límite superior normal. Y excluían a aquellos que ya tenían disfunción hepática, en el cual las transaminasas estaban 5 veces más elevados a su límite normal, había ya neutrofilia, menos de 500 células por milímetro cúbico, plaquetopenia, menos de 50,000, sepsis documentada, diverticulitis, infección cutánea o tratamiento inmunosupresor. Entonces, y surgen los estudios, ¿no? Entonces, surgen estudios, pero este no es un reporte de casos porque aún está en estudios, adecuado, evaluación estadística. En este reporte de casos que hablan de la efectividad del tratamiento en COVID, pacientes con COVID severos con tocilizumab, ¿no? Acá una población, 21 pacientes con neumonías, con COVID severo crítico, utilizaron el tocilizumab de 4 a 8 miligramos por kilo en dosis de 4 hasta 400 miligramos intravenosa, y la segunda dosis si persistía la sintomatología a las 12 horas, más su cuidado estándar, ¿no? Y en el cual evaluaron que había mejoría clínica en el 91% de los casos. Había una disminución de la fiebre en el primer día, 75% disminuía la necesidad de oxígeno, había una disminución del PCR en 84.2% y no reportaron RAM. La evidencia disponible no permite establecer aún la eficacia y la seguridad del tratamiento para COVID-19. Debemos evaluar casos en Italia, Francia, España, China, que están ahí cerca de 20 casos que están en estudio, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver cómo hubo una disminución de lo que es, tenemos ahí una disminución de la temperatura, tenemos una mejoría de lo que es la saturación de oxígeno, tenemos igual un requerimiento menor de lo que es el oxígeno, ¿no?
Entonces, la dosificación, ya lo hemos mencionado, 4 a 8 miligramos por kilo, dosis fija, menos de 80 kilos, máximo 400. En pediatría, las dosis derivadas de la enfermedad liberadora de citoquinas por CAR-T, utilizado en pacientes mayores de 2 años, menos de 30 kilos, 12 miligramos por kilo por dosis, más de 30 kilos, 8 miligramos por kilo. Igual debemos monitorizar su perfil hepático, hemograma, debemos descartar que no hay una infección activa, bacteriana con el PCR, la procalcitonina, la temperatura, entre otros, ¿no? Tenemos también los corticoides, es el momento actual, no se recomienda el uso de corticoides sistémicos para el tratamiento de los pacientes con infección grave por el nuevo coronavirus, excepto están indicados en algunos procesos en los cuales el paciente es asmático, se ha exacerbado el asma, hay una enfermedad, una EPOC, una paciente con shock séptico refractario, por lo cual se tiene que individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes, viendo cuáles son los beneficios y los riesgos del tratamiento. Por ejemplo, aquí el tratamiento en adultos, aquí los corticoides sistémicos no están recomendados en forma general. Sin embargo, se ha visto estudios previos en SARS y MERS, incluso en la gripe, han demostrado que no tiene mayor beneficio. Incluso ha retrasado el aclaramiento viral y ha aumentado la replicación viral. Entonces, se puede valorar en casos de shock, ya me he mencionado, encefalitis, síndrome hemofagocítico o cuando exista broncoespasmo evidente, ¿no? Tenemos en pacientes pediátricos, los corticoides no están recomendados en forma general, también debemos valorar en forma individualizada si es que el paciente va a ameritar o no. Se puede valorar en casos de ARS, en casos de shock sépticos, encefalitis, síndromes hemofagocíticos o cuando exista broncoespasmo, ¿no? Puede utilizarse lo que es la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo por día durante 3 a 5 días, la dexametasona, tenemos de 5 a 15 miligramos cada 24 horas por 3 días. Entonces, hasta el momento, los estudios con corticoides están en fase 3. Tenemos, y se debería iniciar o recomiendan iniciar más allá de los 7 días de iniciada la sintomatología, no en la fase de replicación, sino ya en la segunda fase, tercera fase, ¿no? Debemos siempre previamente pedir marcadores inflamatorios, temperatura, PCR, dímero D, ferritina, la deshidrogenasa láctica, ausencia que no hay una infección concomitante bacteriana, el paciente esté con un sangrado gastrointestinal o una hipertensión refractaria, inmunosupresión, tendríamos que considerar ese tipo de patología. Entonces, cada organización ha dado su evaluación en cuanto al uso de corticoides. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que no debería utilizarse en el manejo rutinario de neumonía viral fuera que no esté en un estudio, ¿no? La CDC se debe evitar a menos de que se encuentre indicado. Ya mencionamos las patologías, incluso evitar en lo posible, dado que puede prolongar la replicación viral y observar que se observaron en los pacientes con MERS-CoV, ¿no? Indica y podría recomendar, como mencionamos, en EPOC, séptico refractario, ¿no? La Sociedad del Tórax también es posible establecer una recomendación en pacientes hospitalizados. Entonces, la campaña de supervivencia, igual en pacientes con shock refractario, se sugiere el uso de dosis bajas de corticoides y la recomendación es débil, de baja calidad de evidencia. En pacientes hospitalizados en ventilación mecánica con distrés no se sugiere su uso rutinario. Sin embargo, mencionan que tampoco lo contraindica, ¿no? Y lo cual es una recomendación débil, de baja calidad. Y la sociedad tenemos infecciosas, tenemos que los pacientes hospitalizados con COVID-19 no recomiendan su uso. Puede ser muy baja certeza de evidencia. En pacientes hospitalizados con distrés secundario con COVID se recomiendan su uso en el contexto de un estudio. Entonces, categóricamente no lo rechazan, sin embargo, sugieren que no debería recibirse indiscriminadamente, sino viendo y evaluando, individualizando cada paciente. Entonces, en este estudio de factores de riesgos asociados a distrés respiratorio y muerte en pacientes con coronavirus, con neumonía en Wuhan, en China, ¿no? En lo cual evaluaron 201 pacientes con COVID-19, ¿no? Y 84 de ellos tenían un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entre los pacientes con síndrome de distrés respiratorio que recibieron tratamiento con metilprednisolona, se observó que 23 de 50 fallecieron, cerca del 46% de pacientes, mientras que
De los que no recibieron tratamiento con metilprednisolona, murieron 21 de 34 pacientes, que representa el 61.8%, con un P de 0.03. La administración de metilprednisolona parece haber reducido el riesgo de muerte en estos pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, aún existen estudios. Vemos aquí la sobrevivencia. Tenemos pacientes con metilprednisolona, parece que hubieran mejorado la supervivencia y los días después de admisión en cuanto a lo que es la metilprednisolona. Sin embargo, estos pacientes no solamente recibieron corticoides, haciendo una evaluación de lo que recibieron, 97.5% de estos pacientes recibieron tratamiento antibiótico, 84 recibieron tratamiento antiviral que podría ser oseltamivir, ganciclovir, 14.9% recibieron lopinavir, ritonavir, 10% recibieron interferón gamma, 52% recibieron alguna terapia antioxidante como glutatión, N-acetilcisteína, 30% recibieron metilprednisolona, 34% recibieron algún inmunomodulador, inmunoglobulina, timosina y factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces, estos pacientes recibieron todo tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, aún sigue en estudio lo que es el uso de corticoides también. Tenemos otro medicamento que es Remdesivir, ¿no? El mecanismo es un profármaco análogo de la adenosina creado para el tratamiento del ébola y se une de forma selectiva a lo que es el RNA polimerasa y actúa como un terminador de la cadena impidiendo que se replique el RNA. La posología, 200 miligramos intravenosa y luego 100 miligramos intravenosa por día de 2 a 10, infundido en 30 a 60 minutos. Las dosis pediátricas, 5 miligramos por kilo intravenoso en el día 1 y luego 2.5 miligramos por kilo endovenoso en el día 2 al 10, infundiendo en 30 a 60 minutos. Entonces, la adquisición no hay aún en Latinoamérica y la evidencia tiene una actividad demostrada en estudios in vitro. 10 ensayos clínicos en el Clinical Trial Group, evaluando su efecto del tratamiento del COVID-19 en distintas etapas de la enfermedad, ¿no? Aún está en estudio el medicamento. Aquí comparación del uso del Remdesivir para pacientes con COVID-19 en forma severa. La población acá, en este caso, estudiaron 53 pacientes con COVID-19 confirmados con PCR, 22 eran de Estados Unidos, 22 de Europa, Canadá y 9 de Japón. Al inicio del estudio, 30 pacientes, 57% estaban recibiendo ya ventilación mecánica y 4,8% estaban ya con circulación extracorpórea. La intervención fue que recibieron un ciclo de Remdesivir de 10 días que consistía en 200 miligramos administrados por vía intravenosa en el día 1 y eran seguidos por 100 miligramos diarios durante los 9 días restantes del tratamiento. No tenía comparador. No es como un reporte de casos. Los resultados, 68% mostraban mejoría en la necesidad de oxigenoterapia al día 18, 60% en casos severos, un total de 25%, o sea, 47, de 25 pacientes, el 47% fue dado de alta y fallecieron 7, en un total que representa el 13%. La mortalidad fue del 18% entre pacientes que recibieron ventilación mecánica, 5% en aquellos que no recibieron ventilación mecánica y 60% reportaron lo que es RAM, ¿no? Entonces aquí vemos como la mejoría clínica y los días una vez que se inició el Remdesivir, vemos que hay una mejoría clínica progresiva hasta el día 28. Igual tenemos aquí el porcentaje de mejoría clínica, la incidencia acumulativa de mejoría clínica en relación a los días de iniciado de Remdesivir o no tratamiento, ¿no? Y se observa que hay una mejoría también, ¿no? Igual en cuanto a lo que es la incidencia acumulativa de mejoría clínica en cuanto a los días de inicio del Remdesivir, de acuerdo a la edad, vemos que los que estuvieron mejor pronóstico fueron aquellos menores de 50 años. Sin embargo, los que demoraron más en cuanto a su mejoría y fue menor la mejoría fue en aquellos mayores de 70 años. Entonces aquí vemos los efectos adversos que hubo
Hubo desde hepatitis, diarrea, rash, insuficiencias renales, hipotensiones, fallas renales agudas, fibrilaciones, disfunciones multiorgánicas, muertes por trombosis. Entonces sí hubo una serie de efectos adversos. Entre otros medicamentos que debemos recordar, tenemos los antipiréticos. No hay estudios definidos, pero refieren o sugieren evitar AINES y preferir paracetamol si es que el paciente está con fiebre. En cuanto a los YECA, si el paciente ya usa los inhibidores, debemos mantener su uso según la patología de fondo. Evitar en lo posible terapias que produzcan aerolización o tome las precauciones adecuadas. Y si sospecha de infección, entonces tiene que iniciar antibiótico. No se recomienda si es que no hay sospecha, no solamente si es que hay coinfección. Es útil determinar, para eso tomamos la PCR o la procalcitonina. Si tenemos una PCR alta con una procalcitonina alta, lo más probable es que estemos frente a una sobreinfección agregada. Si tenemos una PCR alta y una procalcitonina normal o baja, puede ser que sea todo secundario a la inflamación. Existen muchos estudios que actualmente están en fase 2. Dentro de ellos tenemos el uso de lo que es el plasma en convalescencia, ¿no? Todavía es un ensayo clínico aleatorizado que va a comparar el plasma convaleciente con la terapia terapia de soporte en el paciente, ¿no? Acá los pacientes que han sido sometidos, están siendo sometidos a esta prueba, tienen una infección confirmada por PCR, infiltrados pulmonares, hipoxemia, son casos severos. Los resultados primarios, aquí van a evaluar lo que es la mortalidad, van a evaluar las causas de mortalidad hospitalaria, evaluarán la duración de ventilación, la estancia hospitalaria, cómo progresa lo que es la presión arterial de oxígeno, la progresión de infiltrados, pero aún está en fase 2. Tenemos en este cuadro, entonces, debemos siempre tenerlo en mente, cómo es la fisiopatología, cómo se presenta lo que es el coronavirus, y de acuerdo a eso uno puede optar por el tratamiento, ¿no? Si estamos en la fase viral, podemos utilizar antivirales. Si estamos en estadio 2, antiinflamatorios, estadio 3, terapia sostén o antiinflamatorios, ¿no? Tenemos ahí los antivirales, remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina o transfusión de plasma convalescente. Y por lo que es la antiinflamatorios, tenemos los corticoides, inmunoglobulinas, inhibidor de la interleuquina 6 o inhibidor de la interleuquina. Tenemos igual esto de acuerdo a lo que es el tratamiento, nos sugiere de acuerdo a la evolución de lo que es la enfermedad, ¿no? Tenemos, esta es una encuesta que se realizó en 161 lugares de 33 ciudades y 6 continentes. Y aquí en el cuadro vemos que también participó Perú. Perú participó con una UCI, ¿no? Probablemente alguna de la UCI de Lima o del Perú lo haya reportado, ¿no? Pero también ahí reporta su paciente, en el cual hacían una evaluación de qué tratamientos ellos utilizaban. Por ejemplo, aquí en amarillo vemos los tratamientos que utilizaron en primera línea, y vemos que la hidroxicloroquina y la cloroquina utilizaron hasta casi un 50%, 48% lo utilizaron como medicamento de primera línea. Después, anticoagulación profiláctica, también cerca de 45%. El remdesivir, antiviral, en un 30%, la citromicina lo utilizaron en un 22%. Después tenemos los esteroides endovenosos que también fueron utilizados, el opinavir, ritonavir, el tocilizumab, la anticoagulación, el tratamiento, el plasma convaleciente, que también fue utilizado en un mínimo porcentaje, inmunoglobulinas, anaquirina y otros medicamentos, ¿no? Y vemos en esta encuesta que fueron los medicamentos que utilizaron en el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, eso sería todo. Gracias.